Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en las ideas de Rafael Echeverría, específicamente en su libro clave, Ontología del lenguaje. Tenemos aquí algunos extractos importantes. La misión, digamos, es explorar una perspectiva que de verdad desafía cómo vemos el lenguaje, a nosotros mismos, la acción, las emociones, todo. La pregunta central es, ¿y si el lenguaje no solo describe el mundo, sino que activamente lo crea? Exacto. Es una idea potentísima. Echeverría nos invita a pasar de esa visión pasiva, descriptiva del lenguaje, a una mucho más generativa. El lenguaje como acción, como una fuerza que nos moldea, que moldea nuestra realidad. Vamos a ver cómo esto, lo cambia todo. Suena fascinante para empezar, porque, claro, lo normal es pensar que las palabras son como etiquetas, ¿no? Para cosas que ya existen. Mesa, libro, rojo. Justo. Pero Echeverría dice, un momento, eso es solo una parte. Lo fuerte es cómo usamos el lenguaje para que pasen cosas nuevas. Precisamente. Y para entender en eso, él hace una distinción clave, fundamental diría yo, la diferencia entre afirmaciones y declaraciones. Ok, afirmaciones y declaraciones. Las afirmaciones, digamos, buscan describir el mundo como lo vemos. Si yo digo, Juan mide 1,80 o empezó a llover, intento que mis palabras, coincidan con hechos observables. Ajá. Y estas pueden ser verdaderas o falsas. Y al hacerlas, nos comprometemos implícitamente a dar evidencia si nos la piden, ¿cierto? Entendido. Sí, eso calza perfecto con la idea más tradicional del lenguaje que describe. Pero entonces, ¿las declaraciones? ¿Dónde está ahí lo creador? Ahí es donde la cosa cambia radicalmente. Las declaraciones no describen algo que ya está, lo generan. Crean una realidad nueva por el poder de la palabra. Claro, si tenemos la autoridad para hacerlas. Autoridad. Sí. Piensa en un juez que dice inocente. Esa palabra crea el estado de inocencia legal. O cuando alguien dice sí, acepto en una boda. O incluso un simple basta. ¡Wow! O sea, la palabra no refleja el mundo se ajusta a la palabra. Incluso decir te prometo que voy ya crea algo, ¿no? Una obligación que antes no estaba. Exactamente, crea un compromiso. Y dentro de las declaraciones, Echeverría le da muchísima importancia a los juicios. ¿Los juicios? Sí. Cuando decimos, este informe es aburrido, o Carlos es súper eficiente, ojo, no estamos describiendo una cualidad inherente de Carlos o del informe, como su altura o su color. Estamos dando una opinión, una interpretación. Claro, lo que sugiere que esos juicios dicen mucho sobre quién los hace, ¿verdad? Sobre nuestros propios estándares, quizá. Totalmente. El juicio siempre vive en quien lo emite. Y son cruciales porque, aunque se basan en acciones pasadas, vi que Carlos entregó 3 informes a tiempo, su poder real está en cómo nos orientan al futuro. Ajá. Si juzgo que alguien es confiable, pues voy a actuar distinto con esa persona, ¿no? Le delegaré cosas. Por eso Echeverría insiste tanto en aprender a hacer juicios fundados. Fundados. O sea, con base. Con base, sí. Basados en observaciones concretas, ligados a estándares claros y que sean relevantes para lo que nos importa en ese momento. Y no son solo juicios sobre otros. Menciona también declaraciones fundamentales que como que definen nuestra vida, nuestras relaciones. Sin duda. Piensa en el poder de decir no. Es una declaración de autonomía básica. Pone límites, define quiénes somos. Cierto. Comprometerse con un sí o hacer una promesa. Ahí ponemos en juego nuestra integridad. Decir gracias va más allá de ser educado, Reconoce, valida lo que recibimos, fortalece la relación. Y tocaste el tema del perdón. Eso también lo ve como declaraciones, ¿cierto? Sí, y es muy interesante cómo lo plantea. Decir perdón o lo siento no es solo sentir culpa, es una declaración de que nos hacemos cargo del impacto de lo que hicimos, más allá de cómo reaccione el otro. Entiendo. Es asumir responsabilidad. Y decir, ¿te perdono? Uf, eso es un acto súper poderoso, pero principalmente para nosotros mismos. Nos libera del resentimiento, de esa conversación interna que nos ata al pasado. No es olvidar o justificar, es elegir no seguir atrapado ahí. Incluso un te quiero
que parece solo describir un sentimiento, también es una declaración en este sentido. Desde esta ontología, sí. Porque al declarar amor, no solo informas de algo interno, estás constituyendo la relación de una manera particular. Creas un espacio de compromiso, un mundo emocional compartido que no existiría sin esa palabra. El silencio aquí también construye algo. Esto nos lleva de lleno a la segunda gran idea. Si el lenguaje es tan potente, ¿qué nos dice eso de nosotros, los humanos? Porque la idea común es de una naturaleza humana fija, ¿no? Pero Echeverría como que... La tira por la ventana, totalmente. Propone que no hay una esencia fija esperando ser descubierta. Somos seres en constante devenir. Nos estamos inventando a nosotros mismos todo el tiempo. Y la clave es el lenguaje. Somos como seres hechos de lenguaje. En un sentido muy profundo, sí, somos seres lingüísticos. Nos constituimos como las personas que somos en el lenguaje y a través de él. Es en el lenguaje donde le damos sentido a la vida, nos contamos historias sobre quiénes somos, interpretamos el mundo, coordinamos qué hacer. O sea, ¿no hay un yo antes del lenguaje? El yo emerge y se va transformando en esa red de conversaciones en la que vivimos. Pero no somos solo lenguaje, ¿o sí? También somos cuerpo, sociedad, historia. ¿Cómo entra todo eso? Es que está todo súper conectado. Somos construcciones sociales porque nacemos en una comunidad que ya habla, que ya tiene sus formas. Heredamos lo que Echeverría llama discursos históricos. Discursos históricos. Sí, como esas grandes narrativas, esos supuestos compartidos sobre qué es el éxito, la familia, la justicia. Y esas ideas que andan flotando en la cultura y que nos moldean sin que nos demos cuenta muchas veces. Como corrientes subterráneas que nos guían. Algo así. Y junto a eso están las prácticas sociales, las maneras recurrentes en que hacemos las cosas juntos. Cómo negociamos, cómo educamos, cómo celebramos. Son, en el fondo, juegos de lenguaje ya establecidos que definen qué se puede hacer, qué se espera, qué es pensable incluso. Entiendo. Lenguaje, sociedad, historia. ¿Hay algo más básico en nuestro ser según esta visión? Él postula 3 dominios primarios, irreductibles. El cuerpo, nuestra biología, lo físico, la emocionalidad, nuestro mundo afectivo, y el lenguaje. Cuerpo, emocionalidad, lenguaje. Irreductibles, o sea, uno no se explica solo por el otro, pero, y esto es clave, funcionan en coherencia. Lo que pasa en uno afecta a los otros, siempre. Claro, como cuando recibes una mala noticia, lenguaje. Sientes tristeza, emoción, y quizás lloras, o sientes un peso en el pecho, cuerpo. Exactamente. Son distintos, pero van juntos. Hablemos de la emocionalidad entonces, porque eso nos lleva a otra parte que a menudo pasamos por alto. El escuchar. Uno piensa que hablar es lo activo y escuchar lo pasivo, pero aquí... Radicalmente distinto. Echeverría insiste mucho en diferenciar oír de escuchar. Oír es biológico, ¿no? Los oídos captan sonido. Escuchar es, mucho más. Es oír más interpretar. Es un acto constante, activo, de darle sentido a lo que percibimos. Y no solo a las palabras, al tono, los silencios, los gestos. Entonces, ¿qué escuchamos realmente cuando alguien habla, desde esta mirada? Escuchamos en varias capas, digamos. Primero, escuchamos las acciones que se hacen al hablar. Está afirmando algo, pidiendo, ofreciendo, juzgando. Identificar el acto de habla es básico. Ok. Segundo, escuchamos las inquietudes de fondo. En vez de intentar adivinar la intención oculta del otro, que es imposible saberla, Echeverría propone escuchar de qué se está haciendo cargo esa persona al hablar. ¿Qué le importa? ¿Para qué lo dice en este contexto? Ah, eso cambia la perspectiva. No es jugar a ser adivino, sino entender qué lo mueve a decir eso. Exacto. Y un tercer nivel de escucha es percibir cómo eso que se dice está cambiando el espacio de posibilidades futuras. Cada conversación abre unas puertas y cierra otras. Un buen escucha capta esa dinámica. Y me imagino que nuestra propia historia, nuestros juicios, nuestras emociones, todo eso influye en cómo interpretamos, ¿no? Totalmente. No escuchamos desde un vacío neutral. Escuchamos desde quiénes somos, desde nuestras propias inquietudes, nuestra biografía, los discursos sociales. Por eso es tan normal que dos personas escuchen cosas súper distintas frente a las mismas palabras. La escucha es siempre, siempre interpretativa.
Y esto conecta perfecto con las emociones y los estados de ánimo, como los explica Echeverría desde el lenguaje. Hace una distinción súper útil. Emociones por un lado, estados de ánimo por otro. Las emociones son como respuestas más puntuales. Surgen ante eventos concretos que interrumpen nuestro día a día. Él los llama quiebres. Quiebres. Sí, un quiebre es cuando pasa algo que percibimos que altera, para bien o para mal, nuestro espacio de posibilidades. Como, no sé, que te den un ascenso inesperado, quiebre positivo, alegría. O que se te rompa el coche, quiebre negativo, frustración, rabia. La emoción está ligada al evento. Tal cual. Los estados de ánimo, en cambio, son más como el clima emocional de fondo en el que vivimos. No están necesariamente pegados a un evento puntual, pero tiñen cómo vemos todo y definen qué acciones nos parecen posibles. Como la resignación, o el entusiasmo, o la serenidad. Son como el color con el que vemos el mundo. Exacto. No es que tengamos un estado de ánimo, es que vivimos en él. Y además son súper contagiosos socialmente, ¿eh? Vale, la diferencia está clara. Pero, ¿dónde entra el lenguaje en los estados de ánimo? Ahí me perdí un poco. Ahí viene lo más, ¿eh? Disruptivo. Echeverría dice que podemos reconstruir lingüísticamente los estados de ánimo. Sostiene que cada estado de ánimo corresponde a un conjunto de juicios automáticos que hacemos sobre nosotros, el mundo, el futuro. ¿Juicios? Como los de antes. ¿Como Carlos es eficiente? Del mismo tipo, pero mucho más automáticos, menos conscientes a veces. Por ejemplo, el resentimiento. Podríamos reconstruirlo como una mezcla de juicios. Afirmo que me hicieron un daño. Juzgo que fue injusto. Juzgo que fulano fue culpable. Declaro que no lo perdono. Y el juicio clave. Juzgo que ahora no puedo hacer nada para repararlo, pero declaro que él debería pagar. ¡Pum! Esa combinación sostiene el resentimiento. ¡Wow! Eso es fuerte. O sea, si la resignación es como el juicio automático, juzgo que haga lo que haga, nada va a cambiar. O el entusiasmo es juzgo que mis posibilidades se están abriendo. Entonces, los estados de ánimo no son solo química o algo que nos pase y ya. Exacto. Si los estados de ánimo se correlacionan con juicios específicos, entonces dejan de ser algo puramente interno e inmanejable. Se vuelven un dominio de diseño. Dominio de diseño. Sí podemos intervenir en ellos. ¿Cómo? A través de la reflexión, de la conversación, identificando y cuestionando esos juicios que los alimentan. Si puedo desafiar con fundamentos del juicio, no puedo hacer nada del resentimiento, o el nada cambiará de la resignación, puedo empezar a moverme a otro estado de ánimo, uno que me abra más posibilidades. Eso da una sensación de agencia personal sobre nuestro propio bienestar emocional que es enorme. Bueno, pasemos al último bloque. Poder y transformación. La palabra poder a veces suena negativa, ¿no? Dominación, control. ¿Cómo la ve Echeverría? La redefine por completo. Critica esa idea del poder como una cosa que uno tiene o que le quitan. Para la ontología del lenguaje, el poder no es una cosa, es un juicio. Otra vez los juicios. Otra vez los juicios. Es un juicio que alguien, un observador, hace sobre la capacidad de acción efectiva de una persona o entidad para conseguir resultados, para cambiar el espacio de posibilidades. O sea, si es un juicio, volvemos al lenguaje. El poder no está allá afuera, sino en la evaluación que hacemos nosotros, o que hacen otros. Justamente. El poder está en la percepción de esa capacidad de acción. No depende solo de si se ejerce o no en este instante, sino de la evaluación de su potencial. Y aquí la conexión es directa. Si el lenguaje es acción, que genera realidad, si con las palabras creamos y modificamos posibilidades, ¡pum! Entonces nuestra habilidad con el lenguaje, nuestra competencia lingüística, es una fuente de poder fundamental. Poder hacer afirmaciones sólidas, declaraciones válidas, juicios bien fundados, promesas que cumplimos, peticiones efectivas. Todo eso construye nuestro poder. Somos de acuerdo a cómo actuamos. Precisamente, es el segundo principio que él formula. No solo actuamos de acuerdo a cómo somos, sino que también somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser. Cada cosa que hacemos y sobre todo nuestros actos de lenguaje, lo que decimos, cómo lo decimos, las conversaciones que tenemos, nos va cambiando. No somos estáticos, estamos siempre haciéndonos a través de la acción. El aprendizaje entonces cobra otro sentido.
No es solo meter información en la cabeza. Es fundamentalmente expandir nuestra capacidad de acción efectiva, aprender nuevas distinciones, desarrollar habilidades conversacionales, ser más competentes. Todo eso aumenta nuestro poder, amplía nuestras posibilidades y al final nos transforma. Y mencionaste que el poder es un juicio que hacen otros también. Eso implica que nuestra capacidad de actuar depende de cómo nos ven los demás, ¿no? Sin duda alguna. Nuestro poder efectivo en muchos ámbitos depende de los juicios que otros hagan sobre nuestra competencia, nuestra confiabilidad. Echeverría conecta esto con la idea de seducción. Seducción, Sí, pero no en el sentido romántico superficial. sino como la capacidad general de lograr que otros nos vean como una posibilidad valiosa para ellos, para sus inquietudes. Y así se abran a coordinar acciones con nosotros. Muy bien, creo que hemos cubierto bastante. Si intentamos resumir la esencia de todo esto, de la ontología del lenguaje, la idea central parece ser que el lenguaje no es un simple espejo, sino más bien como el cincel con el que esculpimos la realidad. Y nos esculpimos a los otros mismos en el proceso. Esa es la esencia, sí. Vimos cómo distinciones como afirmaciones y declaraciones y el papel central de los juicios nos muestran ese lado activo, generativo del lenguaje. Vimos al ser humano no como algo fijo, sino como este ser lingüístico, social, histórico, siempre haciéndose. Ajá, exploramos el escuchar como un acto de interpretación fundamental. Descubrimos la conexión profunda entre emociones, estados de ánimo y nuestros juicios sobre posibilidades. Y le dimos una vuelta al concepto de poder, viéndolo como capacidad de acción, muy ligada a nuestra competencia con el lenguaje. Y todo esto nos deja, creo, con una reflexión final importante resonando. Si de verdad aceptamos que nuestro lenguaje tiene este poder creador, este poder de definir quiénes somos y qué mundos habitamos, ¿qué responsabilidad nos pone eso encima? Sobre cómo hablamos y, quizás más importante aún, sobre cómo escuchamos. Es una pregunta, sí, que invita a pensar mucho. Empezar a ver nuestras conversaciones de todos los días no solo como intercambio de información, sino como actos de creación, de diseño. ¿Qué mundos distintos, qué relaciones diferentes, qué versiones de nosotros mismos podríamos empezar a construir, conscientemente? Definitivamente, algo para seguir masticando.